Quisiera que me acompañen, por favor, a la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 33. He hablado hace un poco dos temas importantes. Uno, hablé de las excusas, hablé de la pereza, de las excusas y de la amistad. Todas estas se conjugan, pero hay algo que es importante que aprendamos. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, se nos enseña así. No erréis, no cometan un error, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que las costumbres están directamente ligadas a nuestras conversaciones. Lo que nosotros conversamos puede ayudar a crear una buena costumbre en nuestra vida personal, en nuestro ámbito familiar, empresarial, eclesiástico, nacional. Si el deporte preferido de la sociedad es el chisme, la difamación, las bolas, las malas conversaciones, nosotros no podemos componer un país si ni siquiera podemos componer una vida. Cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, quiero empezar diciendo qué significa costumbres en el original griego, es la lengua o el idioma original de esta escritura. Costumbre significa carácter, moral, modales, hábitos, obviamente costumbres. Quiere decir que mi carácter, moral, modales o hábitos pueden ser corrompidos por una sola conversación. La conversación tiene ese poder de poder oxidar el mejor metal, corroer. Cuando algo se corroe o se corrompe, se va despedazando. Esa palabra corromper significa en el original destruir, perecer. Dice, cuando alguien destruía algo del templo judío, alguien destruía un utensilio, un vaso, algo del templo, una pared, entonces decían que estaban corrompiendo el templo. La misma palabra que se usa para corromper es la misma palabra que se usa para destruir. También cuando la gente se aparta de la moral correcta es porque está corrupto. Entonces, cuando hablamos nosotros de corrupción en general, estamos hablando que se están destruyendo nuestras costumbres. Cuando nosotros hablamos de la corrupción que hay o en una empresa o en un país, ¿no es lo que se está destruyendo la buena costumbre moral del país? La buena costumbre moral de la sociedad, de la familia, de la persona. Es que se está corroendo, se está llenando de ese óxido, se está despedazando, poco a poco no va a quedar nada. Yo me recuerdo que el primer carro que tuve lo compré a los 20 años de edad. 20 años de edad y fui a comprar mi primer carro, ¿verdad? No, 19 años. Fui a comprar mi carro, era mi camionetía F100 Datsun, ¿verdad? 1000 centímetros cúbicos. La pobre se me oxidó toda la puerta de atrás y la tuve que mandar a pintar toda. Y yo me recuerdo que hubo que cambiar algunos pedazos de lámina y hasta limón no había que echarle esa onda. Yo no sé si era cierto, pero el del taller me dio casaca y de mi carro hizo una limonada. Entonces todo estaba ahí. Y entonces después hubo que ponerle una capa anticorrosión para entonces después pintar. Y muchas veces en la vida nos pasa así. Tenemos pedazos de nuestra vida que ya se oxidaron y tenemos que cortarla y tenemos que limpiarla, volverla a hacer, volverla a poner, porque todo luzca bien, ¿no creen? No sé cuál es la parte de tu vida que estás dejando que se corrompa, pero si hay una pequeña parte, ataca eso de inmediato. La palabra no erréis significa en el griego, la palabra en el griego es pisto, no pisto del que a usted le gusta, sino pisto. Dice, ser guiado fuera de la verdad a un error, un engaño, llevado al lado del camino de la virtud al pecado. Entonces quiero ir uniendo.
No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando una mala conversación la sostenemos con alguien o con nosotros mismos, estamos corriendo el peligro que nuestra buena costumbre, hábito, manera, modales, se vean destruidos, se vean corrompidos. Y eso nos lleva a apartarnos del camino correcto en la vida. Cuando nosotros dejamos una buena costumbre en casa, normalmente fue por una conversación. Pero lo que más me llama la atención es la palabra conversación. La palabra conversación en el griego es homilía y significa, pongan atención, obviamente conversar, pero también comunión, conversación. Ojo, alguien que te acompaña, compañeros, grupo de personas que habitan juntos. En otras palabras, cuando nosotros conversamos incorrectamente con la persona incorrecta, el riesgo de que nos corrompamos es muy alto. Note lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: no se dejen engañar, como alguien dijo. ¿Qué dice ahí? Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso es que tenía razón mi mamá: no te juntes con ese, ¿verdad? O aquellos dichos, ¿verdad? Que anda con lobos, ¿qué? Aullar aprende. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y saber que tenemos que cuidar no solo las conversaciones, sino las amistades, porque normalmente uno conversa ¿con quién? Con un amigo, con una persona, con un conocido, y en esa conversión salen temas y consejos inadecuados. ¿Estoy siendo claro acá? Pongan su atención acá. Nosotros necesitamos proteger a nuestra familia de las amistades que pueden corromper todo lo que uno les enseñó. Yo me recuerdo una vez que mi hijo estaba en el bus, iba y venía, y entonces cuando estaban en el bus, a ver todos los curiosos de este lado aquí conmigo. Muy bien. Entonces cuando mi hijo estaba allí, me recuerdo que llegó la encargada del bus, que era otra alumna de un grado superior, y llegó allá conmigo y tocó el timbre de la casa. Yo salí a recibirle, me dijo: disculpe, ¿usted es el papá de fulano de tal? Sí, fíjese que le quiero contar algo, que su hijo dijo una mala palabra en el bus, ¿verdad? Y yo le dije: ¿solo una? Menos mal. Pero entonces cuando me tocó recibir a mi hijo, lo tuve que sentar y le dije: mira, yo quisiera saber dónde estás aprendiendo a hablar así, porque en esta casa nunca en tu vida entera has escuchado una palabra de ese tipo. Entonces tuve que ponerle un ultimátum así mero raro, ¿verdad? Le dije: mira, si vos vas a vivir aquí, pero vas a aprender a vivir afuera, entonces te vas a vivir afuera. Y esto no te lo digo ni por pastor, ni por evangélico. Olvídate, esto te lo digo siendo ateo, le dije. Porque la buena educación no tiene que ver con la religión que profesamos, es buena educación. ¿Me estoy explicando? Entonces le digo: aquí no aprendiste a hablar así, estás aprendiendo a hablar afuera, entonces vos vivís bajo este techo, pero aprendés a vivir según los de afuera. Si vivís bajo este techo, vas a aprender a vivir como bajo este techo se vive. ¿Cuántos padres de familia dicen: voy a intentarlo, pastor, voy a hacer mi mejor lucha? Les voy a decir qué ocurre. Si nosotros vemos las generaciones, cada generación se degenera. Si tú le das cabida a cosas que corrompen tus costumbres, tus hijos le van a dar cabida a otras peores todavía. Alguien se tiene que parar en la brecha y decir: hasta aquí llega esto, tenemos que corregirlo y componerlo. Así que dice acá: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder ¿qué? Las buenas costumbres. Eso que el que con lobos anda a aullar aprende, me lo dijo mi mamá hasta la saciedad. Y yo entonces un día le dije: mamá, lo que vos no sabes es que el lobo soy yo. Deberías de decirle a tus amigas que le digan a sus hijos que se cuiden de mí. Era terrible, de verdad.
Pero ahora, ojo aquí, las conversaciones correctas con las personas correctas. Acompáñenme en Mateo capítulo 14, verso 24. Esto les va a gustar mucho. ¿Qué tipo de conversación debo de tener? Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Qué le dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Les qué? Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a qué? A Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio ¿qué? Voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Noten algo, ¿por qué Pedro logró caminar sobre el agua? Gracias a la conversión correcta, gracias a la conversación correcta con la persona correcta. Él estaba hablando con alguien acerca de fe. Tú tienes que hablar con gente, lo voy a decir metafóricamente, tienes que hablar con gente que sea capaz de darte una palabra que te haga caminar encima de aquello que tienes miedo de caminar. Tienes que hablar y conversar con la persona que haga que tú hagas más allá de lo que los otros hacen. Ahora quiero que pongan atención, cuando Jesús llegó, los otros se asustaron. La conversación de ellos dijeron, uy, qué mello, un fantasma, ¿qué hacemos? Sí, verdad, vos debes ser el diablo. Algo parecido, la suegra, no sé. Algo pensaban que llegaba allí. Y entonces vino Pedro, ojo acá, ojo, y Pedro dejó de conversar con los que estaban en la barca y empezó a conversar con el que estaba caminando sobre el mar. Quiero que te imagines, si Pedro, en lugar de conversar con el que camina sobre el mar, se pone a conversar con los que están en la barca, ¿en dónde se queda Pedro? ¿En dónde? Se queda en la barca. Uno tiene que conversar con aquel que ha hecho más que uno para que lo motive con sus palabras de fe a que uno se salga de la barca y empiece a caminar como camina él. Pedro caminó gracias a que conversó con la persona correcta, lo correcto en el momento correcto. Cuando nosotros conversamos con las personas que alimentan nuestros sueños, que alimentan la fe, que nos desafían, que nos hacen esa porra que sí podemos, estamos conversando con la persona correcta. Cuando tú estás con la persona correcta, debes de tener los oídos correctos para escuchar esas palabras que te están dando. Nosotros estamos acostumbrados religiosamente a oír predicaciones, pero realmente lo que cambia las costumbres son las conversaciones. Juan capítulo 6, verso 67 dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está la puerta abierta, les dijo. ¿Se quieren ir? Entonces en el 68 responde Pedro diciendo así: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dice ahí? Tú tienes palabras de vida eterna. Que si yo dejo de conversar contigo, ¿con quién voy a ir a conversar? Señor, tú tienes conversaciones de vida eterna. Y luego le dice: tus palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo: Señor, si nos vamos de ti, ¿con quién vamos a conversar? ¿Qué tema? Jesús no le decía: siéntense ahí, les voy a predicar. No, él conversaba. Y esa conversación les traía buenas costumbres.
cuando le ofrece irse, Pedro no dice, Señor, ¿a quién vamos a ir si la cantidad de milagros que tú haces? Además tú multiplicas los panes y los peces, aquí hay cuscús para seguir comiendo, ¿va? O sea, nos va bien. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a otro lado? Lo que nos pagas es bueno, es un buen salario. No, Pedro dijo, no, mira. Lo más valioso que nosotros ganamos estando cerca de ti son esas conversaciones correctas en el momento correcto. Gracias a aquella conversación, Señor, un día pude caminar sobre el agua. Gracias.